Bueno. Bueno, alumnos, les quería presentar algunas motivaciones, pero no sé en qué archivo lo he puesto, lo voy a buscar, sobre electrocardiograma, desfibrilador, eh, análisis fetal, para que vean cómo se aplican los amplificadores operacionales en esos equipos y muchos más. ¿Listo? Bien, vamos a ver entonces la presentación. Muy bien. Primero que nada, observan la lámina que dice, ahí sí, ahí dice 2020. Ya, no importa, es igualita. Aunque a ver, vamos a ver, yo debo tener las láminas 2021. No sé por qué se ha ido a ese lugar. A ver, a ver. Bien. Alumnos, observan capítulo 6, amplificadores operacionales. Sí se ve, profesor. Ya, listo. Otra vez, insisto y luego insisto en que ustedes tienen que tener objetivos en su proceso de aprendizaje. ¿Y para qué? Para que al término de esta sesión, de esta clase, ustedes deben tener habilidad y destreza. ¿Para qué? Para usar los amplificadores operacionales que existan. Para que sepan trabajar con el amplificador operacional ideal. Para que usen algunos circuitos de amplificadores operacionales, incluyendo los inversores, los no inversores, los sumadores, los restadores, los multiplicadores, los diferenciadores, los integradores. Y que apliquen un software para hacer el análisis de circuitos con OPAM. Entonces, una introducción, aplicaciones lineales básicas, adaptadores de nivel, amplificadores de instrumentación, conversión de corriente a voltaje o de voltaje a corriente, el amplificador derivador e integrador y un resumen. Ahí tenemos los amplificadores operacionales de, de diferentes. Este es metálico, este es circular, este es parecido al 5.5, este es de otra fábrica, de otra fábrica, de otra fábrica, de otra fábrica y de otra. Y el símbolo para estos operacionales es este. Como si fuera un triángulo echado que tiene una entrada positiva y que tiene una entrada negativa. Y que agarra la diferencia de estos dos y los amplifica a veces para que en la salida esté a veces amplificada la diferencia. Por eso también que antes se le llamaba amplificador diferencial. ¿Listo? Su origen, 1953. Versión tubos. O sea, eran construidos a tubos. Y después salió la computadora analógica. Después salió la computadora digital. Y después salió la computadora híbrida.
Y ahora predomina la computadora digital. Este es el encapsulado tipo DIP. ¿Por qué DIP? Porque dice Dual Inlay Pocket, doble hilera en un empaque. Entonces, tienen estos números, hay que ver al fabricante, etcétera, ¿no? Y entonces acá está la patita o el pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Interesante, a este amplificador hay que polarizarlo con dos tensiones, una positiva y otra negativa. Tiene salida 1 y tiene salida 2. Tiene entrada 1 negativa, entrada 1 positiva. Tiene entrada 2 negativa y tiene entrada 2 positiva. Aquí está el caso, hay dos, ahí están los dos. ¿Ya? Acá tenemos otra variante del operacional. Acá tenemos otro que son ya los nuevos que hay, planares, el SMD, ¿no? Y ahí están las características generales de un amplificador operacional. A ver, alumnos, vean ustedes cada uno de ellos, pueden leerlo y me preguntan cualquier duda que tengan. Damos 2 minutos para ver todo eso. Bien, ¿algo que quieran que lo explique o está bien explicadito ahí cada parte? Acá viene el número del operacional. MUA 741, un caso. Entonces, ya sé que tengo que ir a buscar al manual de operacionales del fabricante correspondiente. Y ahí voy a encontrar muchas más cosas que estas. A este se le llama terminal negativo o entrada negativa y esta entrada positiva. Así es como ven en todos los manuales. No más acá y menos acá. Es lo mismo teóricamente, pero no es así. Acá está la salida, ¿no? Y entonces la entrada que ingrese por acá, acá va a salir invertida, porque es la señal inversora. ¿Listo? Dice, siempre el más va junto al menos. No tan junto, pero en un integrado pues es casi junto. Otra forma de abreviar el operacional es OP-AN. OP y luego AMP o PAM. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Muy bien. Así es dentro de ese integrado. Dentro de este integrado de este otro o de este otro,
o retrocedemos uno más. Dentro de estos integraditos está todo este circuito. Todo ese circuito. Miren, cuenten los transistores, así nomás en orden. 1, 2, 3, 4, 5, por lo menos tiene hasta 20 transistores. Cuenten resistencias, así nomás. R4, R12, R10, hasta R12. Todo eso está dentro del integrado. Y yo voy a tener que analizar que la onda entra acá, que el transistor, que... No, señores, ya esto no. Simplemente que si pongo una señal acá, ¿qué sale aquí? Listo. 2, este integradito nadie lo arregla. Ni siquiera el fabricante. Porque lo que demoraría en arreglar, él produce en ese mismo tiempo 10 millones de operacionales. Además, ¿cuánto vale un operacional? No, ahorita estoy un poquito descontinuado, pero no debe pasar de 2 soles, de 1 sol. Entonces, ¿merece reparar? No. Y no se repara, pues, porque no hay equipo para hacer eso. ¿Y qué? Esto se produce, por si acaso, alumnos, químicamente. ¿Y qué? ¿Lo voy a deshacer la química para que repare? No, imposible. ¿Alguna duda? Aquí está el SMD, planito. En donde dice NC no se conecta, se deja. ¿Para qué? ¿Por qué hacen eso? Porque para que sea simétrico, pues, ¿no? O sea, no van a dejar sin poner el pin ahí. Ahora, si me dicen, ¿y qué cosa es el número 17? No me voy a aprender de memoria, no tiene sentido. Yo tengo que agarrar el manual y ahí está todo. ¿Y qué cosa tiene el amplificador operacional? Primero, el amplificador diferencial, el que hace la resta de las dos entradas y la amplifica para que salga una tensión dentro del integrado B1. Luego, la ganancia de tensión, B2. Y la etapa de salida, ganancia de corriente. Muy bien. Ahí está el amplificador operacional. Circuito integrado de bajo coste, o sea que es baratísimo. Múltiples aplicaciones. Mínimo número de componentes discretos necesarios. ¿Dónde? Fuera del operacional. No dentro, porque adentro nadie puede entrar. ¿Qué le pongo? Resistencia, condensador, y no pongo bobina, por si acaso. ¿Y qué cosa puedo aplicar? Cálculo analógico. Convertidor de voltaje a corriente o de corriente a voltaje. Amplificadores de instrumentación. Por ahí en su plan de estudios ustedes llevan un curso que es instrumentación biomédica para saber usar los instrumentos que se necesitan para mantener, componer, corregir los instrumentos que se usan en medicina. Filtros activos. Cuando veamos el condensador y la bobina, ahí les voy a enseñar filtros pasivos. Listo. Entonces, tiene un B1 en entrada negativa, tiene un B2 en entrada positiva. La diferencia, B2 menos B1, ese es el voltaje diferencial. Hay una tierra y hay un voltaje de salida. Amplificador de continua. Amplificador diferencial.
La primera vez que apareció esto, pensaban que solo era la diferencia lo que se amplificaba. Por eso fue el primer nombre, amplificador diferencial. Y después se dan cuenta que deriva, integra, suma, multiplica, etcétera, y entonces ya le pusieron amplificador operacional. Pero no funciona si no se le pone dos tensiones, una positiva y otra negativa. Ojo. ¿Quién me dice qué tensión le voy a aplicar? El fabricante. Me dice 15 voltios, me dice 12 voltios, me dice 18 voltios. No le pongo el valor que yo quiera. Tensión de salida acotada. ¿Qué significa? Acotar, fijar límites. Quiere decir que acá, en la salida, no voy a tener más de 15 voltios, ni más de menos 15 voltios, porque está acotada entre menos 15 y más 15. De ahí el nombre de acotada. Ahí está. Si yo agarro otro operacional en donde el fabricante me dice que el VCC es 10 nomás, entonces es menos 10 a 10. ¿Por qué? Porque teóricamente dice que el amplificador operacional amplifica infinito. Falso, pues. No van a poner 1 voltio y va a salir 1000 voltios. No, imposible. Máximo sale el voltaje positivo o el voltaje negativo. Ese es el circuito equivalente de un amplificador operacional real. Ojo, lo que está dentro. ¿Y qué hay? Un cuadripolo. Entonces, aquí está el voltaje diferencial, aquí está la amplificación diferencial, que es esta fuentecita. Y aquí tiene otra fuentecita, el voltaje de modo común y la amplificación de modo común, que normalmente va a ser tan pequeña frente a esta que se va a retirar. Aquí está la resistencia, la impedancia de entrada. Y aquí está la resistencia o la impedancia de modo común. Aquí está la resistencia de salida o impedancia de salida. Y aquí está el voltaje de salida. Generalmente, la resistencia de modo común es muy grande o debe ser muy grande. Entonces, si es muy grande, esto es circuito abierto. Entonces solo queda esto. Pero lo importante es que vean que ese es el circuito interno al cual se puede reemplazar en vez de usar los 20 transistores, las 20 resistencias, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Cómo se llama el RD? Resistencia de entrada diferencial. ¿Cómo se llama? Resistencia de entrada de modo común. Resistencia de salida, output. Ganancia diferencial, amplificación diferencial o ganancia. Ganancia de modo común. Pero lo importante o interesante es que el V0 teóricamente es la suma de este y este voltaje. Y que el V diferencial es el V2 menos V1. Y que el V es igual a V1 más V2 sobre 2.
¿Cuál es el circuito equivalente de un amplificador ideal? Es que la resistencia de entrada o impedancia de entrada es infinito, por eso es circuito abierto. Que la resistencia de modo común es grande, por eso es circuito abierto. Que la fuente controlada del modo común es tan pequeña que se hace cero. Y que la resistencia de salida vale cero. Pero eso es para el ideal. Luego vamos a ver entre qué valores va a ser para el real. RD infinita. RCX infinita. R0 nula o vale cero. AD infinita. AC nula. O sea, la amplificación de modo común es tan pequeña, nulo, desaparece la fuentecita. Pero lo que sí tienen que tener presente es que el voltaje diferencial es, ojo, la resta del positivo V2 menos el V1. Lo ideal es que esto fuera cero. Y como la amplificación es infinito, 0 por infinito me da 10, me da 20, me da 30, me da 40. Pero no puedo superar el valor del voltaje, porque está acotada. Ahí está. O sea que ustedes, si saben, si leen, si interiorizan esto, jamás deberán de decir que si ustedes ponen 15 voltios, acá sale 20. Imposible. Lo máximo que puede ser es 15 o menos 15. En ese rango está la salida. ¿Alguna duda? Conceptos básicos del amplificador operacional. La tensión diferencial nula, o sea que la diferencia es cero, y su modo de funcionamiento es lineal si existe un camino de circulación de corriente entre la salida y la entrada inversora. Entonces significa que le debemos de poner de acá, de la salida, un camino que venga a la entrada inversora. Ese camino va a ser a través de resistencias o a través de condensador. El valor de la tensión de salida no sobrepasa los límites de la alimentación, del VCC o del menos VCC. En caso contrario, si la diferencia es diferente de cero, entonces su funcionamiento es no lineal. Y nosotros estamos tratando de estudiar sistemas lineales. ¿Qué podemos hacer con un amplificador operacional? Multiplicar por -1, cambiamos de signo o invertimos. Multiplicar por una constante o por 1 más la constante, cambiamos de escala. Multiplicamos por 1 y alguien se preguntará, ¿pero qué gracia tiene multiplicar por 1 para que la salida sea igual a la entrada? Ah, porque entonces está funcionando como un seguidor emisor. Para que se entienda y no se olviden, le están haciendo reglaje, lo están siguiendo. Por eso es que la salida es igualita a la entrada. No sé si en transistores, no sé si están en transistores y habrán visto el seguidor emisor. Cambiar el desfasaje entre la entrada y la salida. La entrada entra ciclo positivo, salida primero el negativo. Invierte 180 grados. Después lo puedo hacer invertir el valor que quiera.
sumador, pero también es restadora, porque suma algebraica, porque la señal puede ser positiva o negativa. Entonces, suma y resta. Resta tensiones. Entonces, es como un diferencial o un restador. Suma, resta. Integra, deriva, más adelante. Aquí tenemos un amplificador operacional. Entonces, ahí está los pines que tiene y la función que realiza cada uno de ellos. Los más importantes ahorita son, acá en el pin 4 entra la tensión negativa y en el pin 7 la tensión positiva. La señal inversora en el 2, la no inversora en el 3, la salida en el 6 y el 8, el 1 y el 5 sirven para compensar, balancear. Los OPAM son componentes muy usados en la electrónica. Tenemos siempre las herramientas para el análisis práctico de circuitos que usan operacionales. Los modelos lineales de los amplificadores operacionales incluyen las fuentes dependientes o fuentes controladas. Por eso es que decíamos en una determinada clase que si funcionara la facultad de laboratorio, jamás le podrían pedir en el laboratorio, dame una fuente controlada. Le va a decir que no existe, pero sí existe en los componentes. Ahí está una versión un poco antigua con el LM324 de Motorola, Dual Inline Pocket, doble hilera. Acá hay doble hilera, la de adelante y la de atrás. Aquí hay otro, el LMC 6294 o el Max 4240 o el Apex PA03, por mostrar algunos. Y aquí está la simbología que está en los manuales. Entonces, si a mí me dicen, use el amplificador número 3, yo no puedo usar, perdón, yo no puedo usar el 4, el 1 o el 2, porque entonces quiere decir que yo no sé la distribución. ¿Qué más? Acá está, en el manual está todo esto. Salida 1, ahí está la salida, es esta, la 1. La salida es la 2, la salida es el 3, la salida 4. Pero ¿y dónde está la salida 4? En el pin 14. ¿Dónde está la tensión positiva? En el pin 11. ¿Dónde está la tensión negativa? O creo que a esta le llaman negativa, entonces BCC positiva. Acá está la positiva en el 4 y la negativa en el 11. Y así. Lo otro importante, interesante es la distancia que hay de aquí a acá, del punto medio al punto medio, es 0.1. El ancho que tiene la patita es 0.06. El alto que tiene es 0.04. ¿Y por qué digo esto? Porque si cada fabricante hiciera de cualquier ancho y de cualquier distancia, el protoboard no serviría. Entonces lo que hay que preguntarse, ¿quién fue primero, el integrado o el protoboard? Si el protoboard fue primero, todas las fábricas han tenido que hacer sus integrados bajo esas condiciones y dimensiones. ¿Preguntas? Acá tenemos el amplificador operacional.
en donde acá está la fuente VCC positiva, VEE negativa, ¿listo? Porque el negativo va al integrado, mientras que acá el positivo va al integrado. Ya no se acostumbra a estar poniendo dos fuentes, se pone una sola fuente con un divisor de tensión y listo. ¿Cómo represento al amplificador operacional? Mediante un cuadripolo. Un polo, otro polo, aquí, y el de arriba, ahí está el cuadripolo. Luego el de abajo, con el este 2, con este 3 y con este 4. ¿Y qué tiene? Una resistencia de entrada, una impedancia de entrada. ¿Y qué tiene? Una fuente de voltaje controlada por la diferencia de voltaje y una resistencia de salida. Eso es la representación lineal de un amplificador operacional. Resistencia de entrada, resistencia de salida, ganancia. Y acá va la entrada y aquí está la salida. ¿Cuáles son los valores típicos en un amplificador operacional? La resistencia de entrada va desde 100.000 ohmios, o sea, 10 a la quinta, hasta 10 a la sexta por 10 a la sexta, millón de millón ohmios. Y la resistencia de salida va de 1 a 50 ohmios. Y la ganancia A va de 100.000 a 10 millones. Pero aclaro, yo no puedo decir que acá pongo un voltio a la entrada y me va a salir 10 millones de voltios. Imposible, ya hemos dicho que lo limita la tensión. ¿Alguna duda, pregunta? Esto es valores típicos, es decir, que si agarramos 100 millones de operacionales y le determinamos estos valores, casi todos van a caer acá. Pero habrá alguno que está fuera de acá, de este rango. Puede estar en 10 a la cuarta o 20 por 10 a la quinta, ¿no? Pero esto es el valor típico. ¿Cómo lo han determinado ese valor? Sencillo. El LM324 o el MUA741 le han hecho las pruebas en fábrica. ¿Cómo? Producen un lote de 1 millón o de 10 millones y al azar agarran uno, luego otro y así. Y de repente, más que suficiente, necesitan solamente 100 operacionales. Y le hacen las mediciones con una técnica que la tiene pues el fabricante y con los equipos que tiene el fabricante que no lo tiene cualquiera. Y con eso han determinado estos valores típicos. Y eso es lo que publica los manuales. Puede que un operacional nos dé que una resistencia de salida vale 1000 ohmios. Uy, está fuera de rango. Pero sirve para lo que voy a aplicar. Entonces, depende en lo que esté aplicando. Y si no, tendría que recurrir a los valores típicos o característicos. Y así como lo hay del operacional, lo hay de las resistencias, de los condensadores, de las bobinas, de los diodos, de los transistores, etcétera, etcétera. Como ustedes llevan un curso de dispositivos y componentes, ahí les deben de explicar todo eso. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Profesor, disculpe, una Sí, dime. consulta. Usted mencionó hace un momento respecto a la fabricación de estos amplificadores. ¿Es por
No sé si lo podría explicar un poco más. Ya, O eso se ve en otra clase. no, no, no. Ujú. Vamos a hacer lo siguiente. En el momento que hagamos un pequeño descanso, voy a entrar a internet y voy a buscar fabricación de un integrado. Y para que ahí en 5 minutos, mirando y observando y escuchando lo que digan, va a ser mejor que lo que yo les voy a explicar, porque va a ser hasta con figuras. ¿Listo? Ahí van a ver a una persona que parece que va a viajar a la luna y está en una fábrica de producción de dispositivos o semiconductores. ¿Listo? Está bien. Listo, profesor. Ya. Pero sobre lo que he explicado, ¿hay alguna pregunta? Ahí está el amplificador operacional, que este es todo el operacional, pero acá no hay un cable. Si lo pongo o no lo pongo, es lo mismo. Pero no puede haber dos cables, porque si no, no es eso el circuito. Dos, todo lo anterior puede ser reemplazado por una fuente y su R de Thevenin. Por eso vimos el circuito equivalente Thevenin. Muy bien. Como acá dice, ¿cuánto es la entrada? Acá, divisor de tensión. Eso multiplica la amplificación que me da el fabricante. Y ahora acá hago otro divisor de tensión. Y así sé el voltaje de salida. Pero recordando que el voltaje que está acá no puede ir más de la cota. O sea, de las fuentes aplicadas. Ahí está, ese es el circuito, el drive, o sea, el que lleva, el que transforma. Ahí está la carga. Y ese es el operacional. Ese es el circuito operacional más simple de representar. ¿Estamos? Esto, por favor, lo van a tener que ver, leer 2, 3 veces para que se enteren bien, bien del operacional. Yo estuve buscando entre mis cosas, yo tenía un interactivo de la Universidad de Arizona, pero desgraciadamente ese fue hecho en Flash. Y ahora que quiero entrar, no hay nada. Y mi error fue no haberlo grabado todo. Pero estoy buscando, en alguno de mis memorias debe tener, porque yo conseguí un lector de Flash. Y entonces, dentro de un rato les muestro. Ese lector de Flash me hubiera dado eso que quería a todo mostrarles, donde el operacional y quién es el que dice que entra, que sale el policía de tránsito, etcétera, etcétera. Acá hay un lugar que se llama Cinco Esquinas. ¿Conoce a alguien? Sí, profesor. Eso está en Cercado. Cercado, Barrios Altos, ¿no es cierto? Sí. Ya. En Arequipa hay un lugar que se llama Siete Esquinas. ¿Por qué? Porque Arequipa no puede tener menos, pues entonces tiene 7 esquinas. Pero en realidad no son 7 esquinas, pues, son 5 nada más. Pero le pusieron así y se quedó con 7 esquinas. ¿Alguien conoce Arequipa? ¿Nadie? ¿No han sacado pasaporte entonces? Muy bien. A ver, voy a tratar nomás de acordarme alguna de las calles. Cruz Verde es una. Ahorita no me acuerdo todas. Listo, veamos. Así yo voy a encontrar de la fábrica National, Maxim, Apex y otras, Motorola, Fairchild, etcétera, sus números, sus ganancias, 100,000, 50,000, 20,000, 125,000. Su R de entrada, o perdón, sí, RI, 1 mega, 10 a la 7, 15 mega, 45 mega, 10 a la 5, y su resistencia de salida, 20, 2,
150, 60, 160. Ah, ya está por encima de lo que el típico. Pero eso es pues lo que ha producido estas fábricas y que tiene algunas aplicaciones. ¿Se entiende esto del manual? Si uno de ustedes trabajara con uno de estos, el LM324, pero hoy día, mañana, todo el tiempo, ya no necesita el manual porque se lo sabe de memoria los valores. Pero siempre es bueno ver el manual. Ahí está el operacional, dice que es infinito, pues, pero ese es el ideal, no existe infinito. El ideal tiene resistencia de salida cero, resistencia de entrada infinito y ganancia infinito. Este es el circuito equivalente del operacional. Ahí está, los valores. Muy bien. Al operacional lo puedo representar por un rectángulo o cuadrado. Rectángulo normalmente es. Entrada, salida, pero le voy a añadir una línea de conexión. Y ahora es un cuadripolo. Y entonces es un cuadripolo que tiene entrada y tiene salida. Miren, dice que la corriente de entrada debe ser cero. ¿Pero por qué va a ser cero? Porque la resistencia de entrada es infinito. Dice que la impedancia de entrada es infinita. Ahí está, lo que les estaba diciendo. Ahora, ¿por qué impedancia? Porque en realidad el amplificador operacional va a tener mucho uso en alterna. Y en alterna la oposición no se llama resistencia, se llama impedancia. Así que solo el término y la impedancia se da también en ohmios. El voltaje de salida tiene que ser a veces el voltaje de entrada. Y entonces ahí tenemos el amplificador diferencial, porque lo que hace es agarra la diferencia, lo multiplica por la amplificación y esa es la salida. ¿Y cómo es la diferencia? Más, menos, B1 menos B2. No importa si el B1 está acá abajo y el B2 está arriba. B1 menos B2. ¿Entendido? Porque no vayan a aprender y decir, no, que el negativo está arriba y el positivo abajo. No, puede estar así puesto. Total, es una representación. Entonces, el amplificador operacional ideal, infinita es su amplificación. Y su corriente I1, 0. Y su corriente I2, 0. En ese de la Universidad de Arizona, acá había un policía. Entonces venía la corriente y el policía lo botaba, no lo dejaba entrar. Después vamos a ver eso. Sustituyan ese cuadrado por ese triángulo, amplificador operacional. ¿Para qué sirve un amplificador operacional? Que para cualquier entrada no nula tiene una salida infinita. Aquí hay un amplificador realimentado. ¿Por qué realimentado? Porque de la salida saca la señal, la modifica con ese beta y la introduce a la entrada. La diferencia sale acá y eso se amplifica. Esto se llama un amplificador o un sistema con realimentación negativa. Porque si la realimentación fuera positiva, acá saldría con menos. Y si el producto de A por beta fuera igual a 1, este sería un oscilador. Pero eso lo van a estudiar en electrónicos, pues. Ahí está.
Operación, amplificador operacional realimentado. Algunos le llaman retroalimentado y en inglés feedback. Acá tenemos una salida, dos resistencias a la cual la dividimos el voltaje, divisor de voltaje, y ese voltaje ingresa como realimentación. El beta es la resistencia sobre la cual quiero medir entre la suma de las dos. Ahí está. Y recién después le multiplico. O sea, lo que quiero solo el beta. ¿Por qué? Acá está A. El voltaje de salida es voltaje de entrada por R1 más R2 entre R2. Amplificador de ganancia positiva. El R siempre va a ser positivo, el R1. El R2 siempre va a ser positivo. Por lo tanto, este cociente es positivo. Por lo tanto, esta suma es positiva. Y eso multiplica al BE y sale voltaje positivo. Hay que cumplir que el B más y el B menos sean iguales. Entonces el B de salida es la amplificación diferencial por la diferencia. Y la diferencia teóricamente debería ser 0. En la práctica va a ser 0.01. Valor infinito. A infinito por cualquier valor va a dar infinito. 0 por infinito, cualquier valor finito. Si quieren 10, si quieren 15, si quieren 20. Siempre que hay realimentación negativa, la tensión de salida sube o baja hasta igualar estas dos tensiones. Listo. Aquí hay una realimentación negativa, porque estoy tomando la salida y la estoy regresando a la entrada negativa. Y en la entrada positiva la estoy poniendo a tierra. Quiere decir que la corriente ingresa y no entra, va por acá. ¿Y por qué no entra? ¿Se acuerdan que dijimos que la resistencia de entrada era infinito? Entonces la corriente se va por donde no hay oposición. Pero este circuito es el más importante y el más usado en amplificadores operacionales. La corriente se está yendo por acá arriba. Viene de acá, como para acá no va nada, para acá va y llega ahí. ¿Y cuánto vale la corriente? Si la corriente va para acá, ojo, es, a ver, voltaje de entrada menos voltaje de salida entre la suma de las dos resistencias. Eso lo hemos aprendido en los capítulos anteriores. ¿Y a qué es igual el voltaje? El voltaje menos es, acá tenemos BS y acá tenemos I por R1. Acá también tenemos I por R2. Entonces, el voltaje menos es el voltaje de salida más, porque acá es más y acá es menos, hay que restar este voltaje de este voltaje, se suma y ahí está. ¿Lo quiero expresar de otra manera? Ahí está. ¿Listo?
estos voltajes. ¡Ay, qué interesante! Sale que el voltaje de salida es el V de entrada multiplicada por menos R1 entre R2. ¿Qué pasa si R1 es 50K y R2 es 10K? Quiere decir que el voltaje de salida, primero, se invierte porque tiene un signo menos, y segundo, se amplifica 5 veces. ¿Qué pasa si el R1 es 10K y el R2 es 50K? Entonces el voltaje de salida disminuye 5 veces. Se invierte y aparte se achica. ¿Alguna duda, pregunta? Ah, qué interesante. Miren, señores, B1 tiene un camino, RA sobre R1 por B1. Y B2 tiene otro camino, RA sobre R2 por B2. Ahí tengo un sumador. Ahí está, señores, un sumador. Claro que invertido por el signo menos. Entonces ya puedo construir un sumador. En la lámina anterior hemos construido un, un multiplicador, un divisor, porque depende de estos dos valores. Si este es mayor, tantas veces sobre este, amplifica, multiplica por un número. Pero si este valor es menor que este, divide sobre un número. Y si ahora junto 2 señales, 3 señales, 4 señales, como este caso, se vuelve un sumador. Y a su vez multiplica, ¿no? Ahí está. RA es 8 veces más que R1, ya sale 8. RA es 10 veces más, entonces sale 18 veces. Ha sumado las dos señales. Ah, ahora tenemos que esto y este de acá. Entonces, ahora estamos entrando por el lado positivo. Y lo que vamos a tener es, aquí está. Miren, señores, hay que sumar y hay que dividir entre ese valor. Restador. Ahí está, porque está restando los voltajes y le está multiplicando por un factor. Convierte la corriente en voltaje. Pero esto, a ver, un ratito. Vamos a dejar esto. Y voy a presentar. A ver, archivo flash. Cuadripolos, códigos, figuras del Isayuk. No, no hay sobre lo que estamos viendo. Caracho, no sé dónde lo he puesto, lo que quería mostrarles. Caramba. A ver acá. Algo, McCluskey.
WinBoard. Tampoco lo puse ahí. Bueno, pero voy a entrar a otro. No sé qué sea esto, vamos a ver. Herramientas virtuales, no. Bueno, vamos a hacer un break. Estamos 11:07. 11:20 retomamos, ¿ya? Mientras eso yo voy a tratar de buscar y encontrar las dos, tres cosas de aplicación.
Ya.
Bien, alumnos, ¿pueden ver esa lámina que dice biopotenciales, amplifier? Sí, profesor. Ya. Vamos a mirar nomás para que vean, ¿ah? No, ahí está el amplificador operacional. Acá están los puntos de toma, mano izquierda, mano derecha, pie izquierdo, pie derecho y la parte del corazón. Miren, amplificador operacional. Amplificador operacional. Acá está el circuito equivalente. Amplificador operacional. Uy, estoy retrocediendo. Amplificador operacional para ver la onda. La PQ, PQRST. SG, electrocardiógrafo. Entonces, la pregunta es, ¿se necesita conocer amplificadores operacionales para querer hacer funcionar o reparar un equipo de medicina? Sí. ¿Alguna duda? Ahí está el amplificador operacional. Aquí está el circuito que se le va a aplicar a la persona. Aquí está con todos sus cálculos, etcétera, etcétera. Listo. Ese por un lado. Para que vean la importancia de amplificadores operacionales. Ahora voy a ver otro. Este es el manual de Texas Instruments para un EKG. Miren, señores, ahí está para ver las ondas. ¿Qué cosa hay? Amplificador operacional para un EKG. Electrocardiógrafo usado en equipos. Listo. Otro. Vamos a ver. Aquí está la detección fetal. Listo. Lo vamos a poner en presentación. Los biopotenciales, medidas, amplificador operacional. Amplificador operacional. Amplificador operacional. Amplificador operacional para ver eso. Ahí está. Einthoven. El triángulo de Einthoven. Muy bien. Por un lado ahí. Vamos a ver otro. Otro que puede ser este 12. Diseño y construcción de una plataforma de telemedicina para el monitoreo de bioseñales. Acá tenemos el multiplexor. Eso van a llevar en digitales. Estabilización de la señal. Amplificadores operacionales para instrumentación compuesta. Y ahora vamos a ver. Esperemos que esté lo que había visto acá. Inscríbete, no me quiero inscribir. Y miren, ¿qué cosa es esto? El buffer. ¿Qué cosa es esto de acá abajo? El circuito de protección y acople de impedancias. Ojo, ahora miren lo importante. ¿De qué estamos hablando? De electrocardiografía. Electrocardiogramas. Ahí está. Operacionales. Hay que saber operacionales, alumnos. Hay que saber operacionales. Filtro activo, pasabanda, pasa abajo, pasa alto, etcétera, etcétera.
Esto se llama diagramas de Bode, la respuesta en frecuencia. Vamos a ver. Fonocardiografía. A ver, latidos del corazón, etcétera, etcétera. Amplificadores operacionales. Amplificadores operacionales. Amplificadores operacionales. Vamos a ver. Electromiografía. Señales eléctricas producidas por los músculos durante la contracción muscular se conoce como electromiografía. ¿Qué tiene? Amplificadores operacionales. ¿Qué tiene? Amplificador operacional. Amplificador operacional. Ustedes que son de biomédica, con mucha mayor razón tienen que aprender. Temperatura corporal. A ver, vamos a ver si ahí hay amplificadores operacionales. Sí hay amplificadores operacionales. Sí hay amplificadores operacionales. Amplificadores operacionales, 3 amplificadores operacionales. Y por último, vamos a ver capnografía. Capnografía. Dice, método de monitorizar no invasivo complementaria a la oximetría de pulso. Ahora está de moda, pues, usar el oxímetro de pulso, ¿no? ¿Por qué? Porque para saber cómo está la oxigenación de la sangre. Entonces, miren todo eso. Y están hechos con amplificadores operacionales, alumnos. ¿Listo? Espero que con esto que les he presentado así tan rápido, ustedes le den la importancia correspondiente al amplificador operacional. ¿Hay alguna duda, alumnos? A ver, voy a pasarles un video. Salimos de acá. Entonces, voy a ver un video. Primero, si lo podemos ver. A ver. Yo tengo... ¿En dónde? Lo tengo por acá. Videos. Vamos a ver el amplificador operacional. Espérense un ratito. Quiero poner volumen más alto. Y listo. A ver, vamos a ver. Este dura 11 minutos. Observan que la corriente viene por acá y no entra aquí, se va por acá. ¿Por qué no entra? Porque yo les dije que esto era una impedancia infinita. Entonces le han puesto 40 Hz y listo. Entonces, veamos. Ahora entra 2 señales. Y va a sumar las 2 señales. Y acá está la suma. Le pueden aumentar condensador, diodo, transistor y no entra la señal. No entra la señal, ojo. Muy importante. Ahora miren,
deriva. Miren la forma de onda que tiene y que sale. Está integrando cuando el condensador está acá. Cuando el condensador pasa acá, deriva. Rectifica media onda. Esto es usado para la instrumentación. Voy a dejar un ratito ahí. Esto es lo que está dentro del operacional. ¿A alguien se le va a ocurrir analizar lo que está dentro, cómo va, cómo es? Nada. Es trágico. Entonces, acá lo dice y yo lo que quiero ver es entrada, salida. Estructura interna del MUA 741. Invierte y amplifica. Limitadora de corriente. Trigger Smith es un disparador. Entonces, es un comparador de circuitos con histéresis. Implementa para aplicación a realimentación positiva y la señal no inversora. La entrada de un comparador para ser amplificada. Muy bien. O sea, yo les voy a dar la dirección para que ustedes lo bajen en su... O si no, lo cuelgo en la página las direcciones. Ahí está el amplificador inversor. 3K sobre un K, 3 veces amplifica. Un K no amplifica, pues sale lo mismo. Pero ¿qué hace la diferencia? Un K, pero suma. Es un amplificador logarítmico. Aquí está por esto, por esto. Amplificador clase D. Cuando estudien amplificadores va a haber clase A, clase B, clase D, clase AB, AB+, etcétera. Eso es en electrónica. Ahí está, una etapa, 2 etapas, 3 etapas. Filtro Butterworth. Filtros Chebyshev. O sea, son filtros que se tienen que usar en cosas más, digamos, más complicadas, porque ustedes van a llevar procesamiento digital de señales. Antes de eso van a llevar señales y sistemas. Una, dos, tres, 4 etapas. Filtro Butterworth, banda de Butterworth. Ahí está, miren, este circuito Darlington.
un circuito simple, derivador. Y si esto lo pongo por acá y el condensador por acá, integrador. Si lo dejo así, es un pasabajo. Si lo cambio, es un pasalto. Eso vamos a ver cuando veamos condensadores y bobinas. Deriva cuando el condensador está acá y no hay resistencia. Si cambio el condensador para acá y la resistencia para acá, integra. Y abajo están las formitas de onda. Uno más. A ver, ¿qué es? Ah, la estructura interna. Este ya lo hemos visto. Este es otro, ¿no? Entonces, alumnos, yo les voy a pasar y lo voy a subir. Acá está, ¿no? Para que vean un ratito. En documentos. En OPAMS. A ver. OPAMS. A partir de acá. Son 14, 13 videos, eran 14, creo, 13, ya. Acá está la duración, 11 minutos, 5 minutos, 3 minutos, 12 minutos, 10 minutos. Entonces, esto lo voy a colgar en el Classroom. Y si ustedes quieren bajarse todo, se bajan todo. Digamos, a ver, pregunta, ¿qué número quieren ver? Del 1 al 13. Este que tiene 2 minutos, este que tiene 1 minuto, este que tiene 4 minutos, digan el número. Ya, alumnos. 7, profesor. ¿Ah? El 7. El 7, miren, yo presiono en control y me voy al número 7 y le doy doble clic. Y listo. Ahí está. Amplificador operacional, ahí está. Y acá está todos los videos. Son 14, me falta uno entonces. Trigger Smith de repente me falta. Yo antes tenía en yo tuve Cacher. Yo entraba, solo el primero de acá le decía. Y cuando le decía que descargue, me salía toda la lista de los 14, entonces le decía todos. Pero no sé qué ha pasado cuando me lo he mandado, que lo formateé en la máquina y todo eso. No sé qué ha pasado. Pero bien, yo se los voy a proporcionar entonces las direcciones. Lo que ustedes tienen que hacer es, cuando lean su teoría, entonces van a ver y van a decir, ah, la corriente entra, viene acá, se pasa para acá y sale acá. ¿Qué relación matemática hay acá de acá? Ya, y según eso se dan cuenta que integra, en este caso que deriva. ¿Listo? Entonces voy a colgar eso. Mejor de una vez, antes que. Entonces lo que tengo que hacer es hacer esto. Ah, pero faltaba. Ah, no, sí estaba el 14. Entonces está completo. Copiar y voy a abrir un nuevo Word. Y aquí voy a pegar todo eso. Le voy a decir que lo pegue igualito. Ahí está. Entonces, OPAMS. Lo podemos hacer más grande.
Y lo voy a agrandar a 20. Listo. Y entonces ahora le digo que se guarde en la PC. Y le digo que se guarde en el escritorio. Le digo que guarde. Ya está. Entonces, acá está el OPAM. Entonces entramos a correo. Entramos aquí. Y vamos a Classroom. Ustedes son el grupo 6. Le pongo material. URL de OPAMS. Ya está. Entonces le digo archivo. Buscar. Y lo voy a poner en escritorio. Y ahí en escritorio tengo que buscar el OPAM. Ya está. Listo. Acá está. Ahí está. Listo. Entonces le digo publicar. Listo, alumnos. Entonces está los videos, los 14 videos de ahí para que ustedes interpreten. Miren, no dice nada, no explica nada. Solo ustedes mirando dicen entra, no entra, sale, no sale, van a aprender mucho más. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta? No hemos colgado tampoco operacionales. Aprovechemos de colgar. Editar. Archivo. Browse. Ahora tengo que ir acá. No, ahí no hay. Aquí. Redes. No, no está. Voy a tener que primero ponerlos. Es que yo había hecho más que 5 y ya estamos en el capítulo 6. Yo dentro de un rato lo voy a hacer. Ya lo dejamos ahí y listo. Pero más tardecito les pongo lo que hay sobre operacionales. ¿Alguna duda, pregunta, alumnos? A ver, vamos a resolver un problemita facilito. Es 11:44, entonces todavía tenemos un poco de tiempo. Entonces déjenme primero buscar donde acá, luego aquí, luego aquí y luego, ay chispa, ¿dónde están operacionales? Voy a ver. Sí, está, coincidí. Entonces, vamos a ver, presentación, toda la pantalla y ahora, listo.
Primer problema. Dice, en el modelo equivalente de un cierto amplificador operacional mostrado en la figura, acá dice 542 y acá dice 543, determine la resistencia de entrada, la resistencia de salida y la ganancia de voltaje en decibelios. Ah, una novedad que no hemos tocado. Pero miren, la resistencia de entrada 1.5 mega, la resistencia de salida 60 ohmios y la ganancia es 8 por 10 a la cuarta. ¿Pueden expresar esto en decibelios? ¿Alguien sabe? Bueno, la definición de decibelio es 10 logaritmo de la potencia o 20 logaritmo del voltaje. En este caso es voltaje. Pregunto, ¿alguien sabe sacar logaritmos de 8 por 10 a la cuarta? A ver, alumnos, ¿tienen calculadora? ¿En qué base, En profesor? base 10, pues, decibelios. $4.9, profesor. 4.9. Ya. Listo. Entonces, 4.9. Pero, ¿y tenían que multiplicar por 20, pues? ¿O no? Porque lo único que han sacado es el logaritmo de 8 y el logaritmo de 10 a la cuarta. Entonces, el logaritmo de 10 a la cuarta es 4 y el logaritmo de 8 es 9 y algo. $90.30. Multipliquen por 20, será pues, ¿cuánto? Como 80 y algo. Muy bien. A ver, ocultar esto. 1.5, 60, 98 decibelios. ¿Ya está? ¿Fácil o no es fácil, alumnos? Yo no les voy a poner un circuito de 3, 4 etapas, ¿no? O sea, para que analicen todo el circuito, no. Cosas prácticas. A ver, vamos a ver el segundo. ¿Qué dice? La ganancia en lazo abierto de un amplificador operacional es 100.000. Calcule el voltaje de salida cuando hay una entrada de 10 microvoltios en el terminal de entrada, o sea, en el terminal invertido, y 20 microvoltios en el no invertido. Entonces, antes de multiplicar 100, ¿qué debo de hacer? Encontrar la tensión diferencial. 20 micro menos 10 micro. ¿Por qué 20 micro? Porque es el terminal no inversor, o sea, el positivo. Y a eso le resto 10. Me quedan 10. Y lo multiplico por 100.000. Me da 1.000.000. 1.000.000. Pero esto es micro. Entonces, ¿qué me da? 1 voltio. Listo. ¿Alguna duda? ¿Se entendió lo que expliqué? Sí, profesor. Listo. A ver, vamos a ver otro más. Dice, determine el voltaje de salida cuando es aplicado 20 microvoltios al terminal inversor de un amplificador operacional y más 30 microvoltios a la señal o al terminal no invertido o no inversor. Asuma que la ganancia del amplificador es
de 200.000. Primero resto. 30 menos 20, 10. Micro. Multiplico 10 por 200.000. 2 millones. El millón le quito con micro y me queda 2. Ah, y me quedó 10. ¿En dónde? Ah, no, pues. Vamos a ver. Espérense un ratito. 20 en la señal no inversora. Y 3 más 30. Acá hay un puntito. No sé si es menos. Vamos a agrandarlo. ¿Qué problema fue? 3, creo, ¿no? Ah, acá debe ser menos. Porque entonces 30 menos 20 da 50. Ahí está. Entonces ahora sí sale 10, pues. Ahí sale 10. Correcto. Vamos a disminuir porque está muy grande. Listo. Y aquí hay otro y luego otro, etcétera. En la siguiente clase continuaremos con unos ejemplos y algo más si se necesita de teoría, y con eso acabamos amplificadores operacionales básicos. Yo no quiero amplificadores operacionales de más nivel. Lo que necesito que sepan es que un operacional se reemplaza por un circuito equivalente y ahí se trabaja en el equivalente, no en el circuito original. No se toma la parte interna del integrado porque eso no se analiza. Así de simple. ¿Alguna pregunta, alumnos? Esto me fastidia. Ya. ¿Alguna pregunta, alumnos? Solo hay 22 alumnos. Nilton, tú eres el delegado, ¿no? Nilton, Profesor, disculpe. tú eres el delegado, ¿no? Sí, sí, profesor. Por favor, anótalos o tómale una print screen de esto para saber pues, quiénes vienen, porque hay 22 nomás. ¿Listo? De todas maneras voy a ver el Assistem. Profesor, una consulta, por favor. Sí, dime. ¿Se puede relacionar los parámetros que vimos en el capítulo anterior con los amplificadores? Claro, pues, si has visto que el amplificador operacional es un cuadripolo. ¿Qué tipos podemos encontrar? No, lo que pasa es que ya le han hecho su equivalente, ¿no?, al operacional, pero es un cuadripolo. Hay que ver con qué parámetros le han hecho equivalente. ¿Listo? Generalmente debe ser parámetros H. Voy a revisarlo y en la próxima clase te digo. ¿Listo? Sí, profesor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No es lo que yo quiero, por si acaso, alumnos, no es complicado del amplificador operacional. No quiero muy grandes cosas. Saber que la resistencia de salida, ¿cuánto vale? ¿Entre qué rango está? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? A la 1, a las 2, a las 3. Entre menos un rango positivo, bueno, menos V y más V. No, la resistencia de salida. Se ve que miran pero no ven. Dijo que la típica era de 1 a 50 ohmios. ¿Y cuánto valía
la resistencia de entrada típica de 1 a 10 millones de ohmios. ¿Y cuál era la ganancia? Entre 100.000 y 10 millones. Pero los verdaderos valores lo va a dar el fabricante del integrado. ¿Cuál es el límite de tensión que debe tener en la salida el operacional? Por un lado es más BCC, Juan, pero por el otro lado es menos BCC. O sea que si yo aplico 15 voltios, la salida es mayor de menos 15 voltios y menor de 15 voltios. Listo. Pero me dan otro integrado. Yo digo, debe ser. Entonces voy al manual y ahí me dice todos los valores, me da temperaturas, corrientes, una serie de datos. La pregunta es, ¿en el laboratorio no buscan información en manuales? Listo. ¿Qué más? ¿El amplificador operacional multiplica? Rapidito, alumnos, para terminar. ¿Multiplica o no multiplica? Multiplica, pues. 5 veces, 10 veces, 15 veces, 20 veces, 2 veces. Divide, claro, divide entre 5, entre 4, entre 3, en lo que se quiera. ¿El amplificador operacional deriva, alumnos? Aunque sea por lo que les he dicho, deriva. ¿Integra? Integra. Por eso el nombre de amplificador operacional, porque hace operaciones. ¿Resuelve ecuaciones diferenciales? Por supuesto que resuelve ecuaciones diferenciales. El circuito que tiene o el computador que tiene amplificador operacional para hacer esto es un amplificador, es un computador analógico. Porque el digital no tiene operacionales. El digital tiene, en electrónica digital, tiene sumadores, restadores, multiplicadores, dividores, etcétera, etcétera. Ahí está un famoso integrado, el ALU, unidad aritmética y lógica, que eso se ve en digitales. Precisamente yo les estoy dando el laboratorio a los de biomédica, del 19 son, ¿no? Ustedes son del 20. Entonces, Sí, ahí yo... profesor. ¿Ah? Sí, Sí, somos ¿no? de la base 20, profesor. Sí. Ya. Entonces, a la base 19, el director de biomédica me pidió, por favor, que si le podía ayudar. ¿Por qué? Porque el profesor que les dicta no va a la clase. No han hecho ninguna clase. Conmigo hemos hecho más que una recién, el viernes pasado. Entonces, por decir este viernes, le he dicho al delegado y les tengo que escribir a los alumnos que por su cuenta tienen que hacer el segundo laboratorio. Y yo les voy a hacer el tercero, mapas de Carnot. Y de un solo cajoncito yo les voy a enseñar cómo salen 16, 32, 64 cajones, que son las ubicaciones de los Minter o de los Maxters. Entonces, alumnos, ustedes también tienen que pedir, exigir en sus laboratorios que les enseñen bien. Desgraciadamente, pues, todo virtual, ¿no? No es lo mismo que hacer las conexiones, aunque en digitales sale un protoboard ahí en el simulador y uno va poniendo los cablecitos, lo va uniendo todo y ve cómo funciona. Pero mucho más interesante va a ser
que si yo en mi casa tuviera un protoboard, los componentes y yo armo y veo que funciona. ¿Listo? Bien, alumnos, vamos a ver quién ha grabado. Ana Paula, tú llegas primero, por eso es que creo que me ganas las grabaciones. Ya. Ana Paula, como siempre, me cedes la propiedad para poder publicar.